Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y tengo preparado un sermón que para mí es muy importante porque es de salvación. Voy a hablar de salvación, pero más voy a hablar de la sangre de Cristo. Y quiero hablar de fe en cuál sangre. Fe en cuál sangre. Por favor, busque a Romanos capítulo 3 en tu Biblia. Por favor, vamos a Romanos 3:25. Y la Biblia habla de sangre. Y la Biblia habla de fe. Y según la palabra de Dios, la Biblia enseña que salvación es por fe en sangre. Pero ¿cuál sangre? Pues he pensado en esto en esta semana y es un sermón que he querido dar por mucho tiempo. Pero yo no sé por qué no he predicado esto antes. Porque este es un sermón tremendo. Y espero que será una bendición. Porque algunos en el mundo tienen fe, pero tienen su fe mal puesto. O sea, están en error porque tienen su fe en la cosa equivocada y no en la cosa correcta. ¿Me entiendes? ¿Me explicas? Entonces, vamos a comenzar en Romanos 3:25, lo cual dice al cual Dios ha propuesto por propiciación. Propiciación significa pues aplacamiento, ¿verdad? Y dice, propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Y aún más habla allí. Quizás leo lo demás poco más adelante, pero mire lo que dice, por la fe en su sangre. Según la palabra de Dios, pues tenemos que poner la fe en la sangre. Pero, ¿cuál sangre? ¿Y por qué? Bueno, esto es algo que muchas religiones tienen en común. Muchas religiones creen que solo hay perdón por medio de sangre derramada. Solo hay expiación o perdón de los pecados por medio de un sacrificio de sangre. Apaciguamiento por medio de derramar sangre o aplacamiento por medio de derramar sangre. Yo tengo hoy 4 puntos y hoy quiero preguntar esa pregunta. Yo pienso que es importante. ¿Eres tú salvo? ¿Eres tú cristiano? Me dices, sí, ok. Vamos a ver. ¿En qué o en cuál sangre? ¿En qué sangre? ¿En cuál sangre confías? Bueno, vamos a hablar de esto y no quiero ir muy largo, pero quiero hablar de esto. Y quiero darte 4 diferentes sangres. Y algunos hoy en día que dicen que son cristianos están muy equivocados porque tienen su fe en otra sangre y no en la sangre correcta. Por esto están todavía perdidos y no son salvos. Por esto es pues feo. Por esto es muy triste que hay muchos hoy en día que no son salvos y que no van al cielo al morir porque tienen su fe mal puesta en otra sangre. La primera cosa que quiero decir, y no me gusta hablar mucho de esto porque, guácala, no me gusta. Como dicen, muy asco eso. Es una cosa muy fea. Pero muchos a través de los siglos fueron paganos. Y los paganos creyeron en sacrificios humanos. O sea, sacrificaron a los hombres, o a veces a los niños. Estos fueron los paganos. Ahora, hoy en día, muy poco de esto miramos. Pero todavía existen los satanistas que quieren sacrificios de otros seres hermanos, lo cual es muy, muy asco, muy feo. No quiero esto, no estoy en favor. Solo estoy mencionando porque históricamente, si tú estudias la historia, miramos mucho que hicieron eso.
Roma, los de Grecia, bueno, en la Biblia, los que no fueron de Dios, ellos sacrificaron otros seres humanos, usualmente bebés. Y ellos tenían sus orgías, ¿verdad? Igual que los satanistas hoy. Y la mujer salió embarazada y ofreció su niño a su dios falso. Y los dioses falsos de ellos pidieron un sacrificio de otro ser humano para apaciguar su ira. Y esto es la religión más antigua casi, es de los paganos, en que Satanás enseñó a ellos cómo sacrificar otros seres hermanos. Para mí esto es sacrificio a demonios, a falsos dioses. Y esto no debe ser. Era para apaciguar los dioses. Esto es malo. Otra vez, no estoy de acuerdo, no me gusta hablar de esto porque para mí es tan feo, pero por miles de años practicaron eso. Y la Biblia habla de eso. ¿Y cómo dice? Bueno, la Biblia dice que es malvado. Deuteronomio 18, 9 hasta 10 y Levítico 18, 21. Habla de cómo ellos tenían sus niños y pusieron sus niños en fuego. Y pasaron por fuego. A Molec, dice. A un dios falso que se llamaba Molec. Vamos a ver si en inglés se llama Molec. Vamos a ver lo que dice en español. Levítico 18, 21. Y ellos tenían un ídolo muy grande que tenía sus manos así, vacío adentro, y ellos pusieron fuego y los paganos tiraron sus niños y los niños cayeron adentro del ídolo y se quemaron. Fueron quemados y murieron, un sacrificio falso a los dioses falsos. Como dice Levítico 18, 21, ahí dice que Moloch, pasar por el fuego a Moloch. ¿Es bueno eso? No, claro que no. Aunque que hoy en día hay satanistas que quieren hacerlo, esto no debe ser. Es asesinar, matar otro ser hermano. Y no es correcto, no es algo que Dios quiere. ¿Qué dice la Biblia de esto? Bueno, Deuteronomio 12:31, leo. Deuteronomio 12:31. No harás así al Señor tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto en inglés dice es abominación. Bueno, aborrecer, pues ellos hicieron una abominación a Dios. Esto es algo que Dios ni quiere. Dios miró a esto como un gran pecado. Y Dios dice a los de Israel, no lo hagas. Pero si tú estudias la historia, habían miles de paganos que pusieron su fe en la sangre derramada de sus sacrificios para pacificar, para apaciguar los dioses falsos, los cuales que sabemos nosotros que son demonios. Pero Jeremías 7:31, otro versículo, mire lo que dice. Y han edificado los altos de Tofet, que es en el valle del hijo de Enom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Dios, el Dios verdadero, dijo, pero mire, para mí ni pensé en eso, ni quería yo esto. Qué horrible es una persona que puede hacer tal cosa. No es lo que Dios quiere. Pero existieron. Y muchos de ellos tenían su fe puesto en el sacrificio que ellos hicieron a sus dioses falsos. ¿Fueron salvos? No. No, ellos murieron sin Cristo, sin salvación. Mal puesta la fe de ellos. Muy triste. Bueno, la segunda cosa que quiero decir
es Dios habló a uno que se llamaba Moisés. Y bueno, lo puse en inglés, lo siento. Y Dios dijo a Moisés, mire, tenemos que salir de Egipto, y Dios mandó a él la ley. Y Dios mandó sacrificios de animales para Israel. Esto era para los judíos. Y si tú conoces tu Biblia, tú sabes, ¿verdad?, que Dios llamó a aquel Moisés, y de Moisés hasta Jesús era, ¿qué? El tiempo de la ley. Y esto era para los judíos. Y abajo la ley, Dios mandó que hicieran sacrificios de animales. Y sabemos esto, ¿verdad? Nosotros miramos a esto, era más o menos 1500 antes de Cristo, cuando Dios dio la ley a Moisés. Y parte de la ley era, así es como hacer sacrificio de sangre para tener perdón de los pecados. Yo los leo, ¿ok? Levítico 1:1. Yo quiero que entiendes que Dios no quería sacrificio de seres hermanos, pero Él sí aceptó sacrificio de animal. Y por esto, bajo la ley, sacrificaron muchos animales, y aún más había otras tribus, otros pueblos, que también tenían en su religión sacrificio de animales. Y este es otro sacrificio, es algo que no hagamos hoy, no debemos hacer hoy, pero es algo que hicieron los judíos. Y hasta hoy muchos judíos todavía quieren sacrificar, quieren reconstruir su templo allí en Jerusalén y comenzar el sacrificio de un becerro bermejo, ¿verdad? O rojo. Pero mire, aquí según la ley, Levítico capítulo 1, versículo 1-5, mire lo que dice. Y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la congregación, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera una ofrenda quemada de vacas, macho sin tacha, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la congregación. Entonces la Biblia habla de esto y dice que, mire, en Israel había un altar. Y había este altar y tenía cuernos, 4 cuernos a los 4 lados. Y el hombre tenía que venir, y mire lo que dice la Biblia. El hombre tenía que poner su mano encima, significando, Señor, en vez de mí. Yo soy el culpable, él el inocente. Yo merezco morir, pero tome eso en vez de mí. Y allí él estaba diciendo, yo soy el culpable, y murió. Y al morir, el sacerdote ofreció aquí y aquí y aquí y aquí, y después lo echó allí adentro, la sangre. Y esto era la expiación. Y él recibió perdón de sus pecados por medio de sangre derramada, por medio de un sacrificio de animal. Vamos a Levítico capítulo 4. Yo quería leer versículo 1 hasta 7, pero no me queda tiempo, ¿verdad? Si tú quieres leer Levítico 4, 1-7. Yo voy a adelantar un poco y vamos a 25. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de expiación. ¿Ok? Esto es lo que hace. El hombre viene, el hombre degolla, la sangre sale y el sacerdote toma la sangre. ¿Ok? Yo adelanto un poco más, versículo 27. Y si alguna persona del común del pueblo
pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y fuere culpable, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todos sus más y más. ¿Qué pasa? Al fin, versículo 35, casi al fin dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y le será perdonado. Imagínense, bajo la ley, uno que pecó tenía que traer un animal. Él tenía que matar al animal, cortar el cuello, mientras que el sacerdote lo agarró la sangre. Cuando la sangre fue echado, cuando la sangre fue ofrecido, él recibió expiación, él recibió perdón. Y su fe, yo imagino, estaba en eso. Y él dijo, ya, yo sé que soy perdonado. Perdón tengo yo porque ya está hecha, ya está terminada. Ambos, lo que él hizo y lo que el sacerdote hizo. Esto era perdón o expiación solamente por la sangre de un sacrificio de animal, bajo la ley de Moisés. Antes de la ley, ¿qué pasó? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente que ofrecieron un cordero a Dios, derramando la sangre, y Dios le dio perdón por medio de la sangre derramada. Pregunta, ¿hagamos esto hoy en día? ¿Debemos poner nuestra fe hoy en la sangre de un animal matado? No, porque ya estamos bajo otro testamento. Vamos a Hebreos capítulo 9. En aquel entonces sí, bajo la ley sí era por sacrificio de animal, pero hoy no. En el libro de Hebreos capítulo 9 leímos estas palabras. Hebreos 9, 22 dice, y esto está hablando de la ley, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En aquel entonces no hay perdón, no hay remisión, no hay expiación, sino por derramar sangre. Ahora en Hebreos capítulo 9 vamos a ver lo que dice versículo 9, porque nosotros que somos cristianos, nosotros sabemos que ya no estamos bajo la ley porque vino Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo que vino? Jesucristo era el Mesías. Y cuando vino Jesucristo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el sacrificio de hoy. Ya sabemos esto, ¿verdad? Y Pablo nos enseña claramente que había un cambio de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya estamos hoy bajo el Nuevo Testamento. Entonces todo cambió, según la palabra de Dios. Porque entonces hay judíos que quieren reconstruir el templo y sacrificar, porque no entienden. Vino el Mesías, ya sabemos, pero ellos rechazaron y no entendieron, y entonces ellos no saben. Pero Hebreos 9:11, mire lo que dice. De Cristo, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, pues de animales, sino por su propia sangre, él entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Mire lo que dice 15. Y por esta razón él es el mediador del Nuevo Testamento. 16. Porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces Cristo murió
¿Quién es Cristo? Bueno, sabemos que Jesucristo es Dios. Jesús es Dios, quien vino y murió por nosotros. Él es el Salvador. Entonces yo no pongo mi fe en sangre de animal. Si yo hubiera vivido en aquel entonces, sí. Pero ya no estamos bajo la ley. Ya estamos bajo la fe. Entonces, qué interesante. ¿Ve cómo hay diferentes sangres en que uno puede poner su fe? Bueno, ¿qué pasó? Pues si tú conoces la Biblia, tú sabes que los judíos, por haber rechazado su Mesías, fueron esparcidos. Hasta más o menos 1948, cuando empezaron otra vez como nación. Ya estamos entonces en este tiempo que es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo para los cristianos verdaderos. No es para los judíos. Y nosotros que somos cristianos, nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo es que salva. Pero ¿sabes qué? Algunos 200, 300 años después de Cristo, la iglesia se dividió. Y había la iglesia verdadera de los cristianos verdaderos que predicaron la sangre de Cristo. Y había una religión falsa. Una religión de Roma. Que mezcló esto y esto con el Nuevo Testamento, con el cristianismo. Yo lo llamo el cristianismo falso. Lo cual es, ¿de qué? De Roma. Lo cual es de Roma. Y quizás conoces tú esta religión que existe hoy en día. Porque esta religión que existe hoy en día enseña otra cosa. Y según la enseñanza de ellos dicen que tú tienes que poner tu fe en la sangre de ellos y de su religión. ¿De qué hablo? Bueno, déjame enseñarte que después que Jesús se levantó una iglesia falsa que mezcló el paganismo con el Antiguo Testamento. Y mezcló esto con el cristianismo. Y comenzó su propia rama de cristianismo. Y ellos enseñaron que uno tenía que comer y beber la sangre y cuerpo de Jesús. Y para ellos inventaron una cosa en que ellos dijeron que es la sangre en una copa que puede dar perdón. Y ellos empezaron a predicar que si tú quieres tener perdón, tú tienes que venir a ellos y tú tienes que poner su fe en la sangre de una copa. Pero ¿sabes qué? No es sangre. Es vino y no más. Pero ellos dicen, no es vino, es sangre. Y si tú vas a esto es que puede darte perdón. Y ellos empezaban otra rama del cristianismo. Y ellos apartaron de confiar solo en este sacrificio, en esta sangre. Enseñaron a sus seguidores, no, en esta sangre. Y ellos dicen que esto es en verdad la sangre de Cristo en que debes confiar. ¿Es correcto esto? ¿Es la sangre de la copa o de la taza? ¿Cómo es la otra palabra en español? No me acuerdo. ¿Cádiz? ¿Es correcto? No me acuerdo. Pero muchos hoy en día siguen a esta religión. Y ellos ponen su fe en esa sangre. Pero ni es sangre, es vino. No tienen su fe en la sangre de la cruz. Tienen su fe en la sangre de una taza o de una copa.
Pero no es sangre, es alcohol, es vino. Ellos dicen, no, pero esto viene de Juan capítulo 6. Ok, vamos a Juan capítulo 6. Ellos dicen, nosotros seguimos la Biblia y todo eso. Ok, vamos a ver. Porque si están, pues, correctos, pues, debemos seguirlos. Yo quiero poner mi fe en la cosa correcta. Pero ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, bueno, lo que hagamos nosotros en poner sangre en una copa y tomándolo es de las palabras de Jesús en Juan 6, 51 hasta 56. Ok, leímos. Según ellos, la palabra de Jesucristo aquí es que debemos tomar la sangre y confiar en la sangre de la copa. Bueno, leímos para ver si es correcto. Juan 6, 51 hasta 56. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos altercaban entre sí, diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Pues buena pregunta. Jesús les dijo entonces, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Tomar sangre? ¿Comer carne de hombre? Esto es canibalismo, ¿verdad? Son caníbales, ¿verdad? ¿Correcto? Caníbales. Bueno, ¿de qué está hablando? Pero él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ellos toman eso como su base de su sacrificio de sangre en la copa. Y ellos enseñan que uno tiene que literalmente tomar la sangre de Cristo y comer su carne. Y ellos tienen su hostia, su pedacito de pan. Y dicen que tú tienes que comer eso. Ese es pan de Cristo. Ok, ¿debemos morder a Cristo? ¿Debemos morder su brazo y comer su carne y su muslo? Para mí resuena un poco raro. Yo amo a Dios y yo amo la Biblia, entonces yo leo toda la Biblia. Y cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo veo muchas veces que Jesús está dando una parábola para que no pudieran entender los fariseos. Después Jesús explica mucho a sus discípulos de qué habla. Porque Jesús está dando una metáfora, ¿cómo se llama? Es metafórico, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo. ¿Es posible que es metafórico lo que está diciendo Jesús aquí? O vamos a ver versículos 60 hasta 64, donde dice, entonces muchos de los discípulos oyendo esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando supo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Entonces Jesús está hablando espiritualmente. No está diciendo, hay que comer mi carne y beber mi sangre. Él está diciendo una parábola, podemos decir. Él está hablando espiritualmente. Y diciendo, como uno come algo y entra, ellos tienen que confiar en mí y yo entraré. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, muchas veces cuando Cristo entró en una sinagoga, Él leyó del Antiguo Testamento. Y muchas veces leyó de Salmos. Vamos a Salmos 34:8. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento Dios diciendo algo similar. Y nos da el contexto de qué habla. Y ahí está Salmos 34:8. Y dice, gustad y ved que es bueno el Señor, bienaventurado es el hombre que confía en Él. Entonces, gustad al Señor. ¿Cómo? Bueno, el contexto es,
nos gustamos a Él por confiar en Él. Si esto es lo que está diciendo ahí, y Cristo dice que, mire, la sangre y la carne no aprovecha nada, Él dice después. Claramente en el contexto, Jesús está diciendo, mire, no digo cómame y bébame sangre, yo estoy diciendo confíes en mí y confíes en mi sangre y yo entraré. Así es lo que dice la Biblia a los que lo leen, los que disciernan, ¿verdad? Discernir, los que entienden. Porque la Biblia está en contra de caníbales y tomando sangre. Vamos a Actos 15. Si en verdad comieron la carne de Cristo y tomaron la sangre de Cristo, ¿por qué enseñaron los apóstoles poco después esto? Actos o Hechos 15:20. Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo ahogado y de sangre. Y también versículo 29. Mire lo que dice. Que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de lo ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, haréis bien, pasadlo bien. Entonces, la Biblia dice que nunca debemos tomar sangre. 3 veces dice la Biblia, antes de la ley, bajo la ley, y aquí en el Nuevo Testamento, después de la ley, la Biblia dice, no debes tomar sangre. Pero esa religión dice, no, sí debemos literalmente tomarlo y comerlo. Y ellos creen que cuando ellos hacen la misa, que literalmente están agarrando a Cristo del cielo y metiéndolo adentro. Esto, según ellos, se llama transubstantiation en inglés, transubstantiación. Y ellos dicen que ellos están literalmente tomando la sangre de Cristo y comiendo su carne. Bueno, ¿está correcto? Esa religión es una religión de sacerdotes. Vamos a Hebreos capítulo 4. ¿Hay sacerdotes hoy? No, porque como hemos leído en Hebreos, el único sacerdote es Jesús, quien hizo todo. Y ya no necesitamos sacerdotes. Pero ellos quieren que la gente pues aceptan a ellos. Y ellos dicen, no, necesario es tener otro sacerdote. Ok. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y mire lo que dice en Hebreos 4, 14 hasta 15. Teniendo puesto un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firmes nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentando en todas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús. Él es nuestro sacerdote hoy, ya no de hombres. Pero vamos a 1 Timoteo 3:2. Pero esa religión enseña que, necesitamos tener sacerdotes. Y aún más dicen, y ellos nunca deben casarse, ni se permiten casarse. Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hallamos sacerdotes, solo hallamos, pues, pastores o obispos, se llama, o ancianos. Y mire lo que la Biblia dice de ellos, 1 Timoteo 3:2. Es menester, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, casado, vigilante, templado de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Y han dado mucho al vino a ellos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no necesitamos sacerdote porque Jesús es el sacerdote de nosotros. Y hoy se casan los que son líderes de la iglesia. ¿Por qué no se casan aquellos? Porque ellos salieron de paganismo. Y el jefe de aquella religión, que se llama el Papa,
Su nombre es Pontífice Máximo. ¿Sabías tú que el líder de Roma era Pontífice? Entonces, ¿por qué tiene el mismo nombre? Porque salió directamente de eso. Y en la religión de Roma no permitieron a sus sacerdotes casar. No permitieron a las mujeres vírgenes. Tenía que ser como las monjas de hoy. Entonces yo veo a la Biblia, yo leo en la Biblia que sacrificio de Cristo, confiar por fe en la sangre. Esto es como somos salvos. Pero esta religión dice, no, tú tienes que tomar la sangre. Poner tu fe en la sangre en la copa, no en la cruz. Yo tengo gran problema con eso. Ellos llaman la misa un sacrificio. Dicen que es un sacrificio de sangre hecho sin sangre. Yo he leído el catequismo de ellos, yo he estudiado mucho. Muchos hoy en día dicen, no, la Iglesia Católica dice que eso no es sacrificio. No, sí dice que es un sacrificio. Yo cito de católicos, la misa es el sacrificio de la nueva ley en Cristo, en que Cristo, por medio del ministerio del sacerdote, le ofrece a Dios en una manera sin sangre, bajo la apariencia de vino y pan. Entonces, esa religión, falso digo yo, dice que este es el sacrificio que perdona, no esta. Y que tú tienes que ir a ellos para recibir perdón. Y tú tienes que poner su fe en la sangre de la copa, porque la sangre de Cristo no es suficiente para perdonarte de tus pecados. Para mí eso es pues, blasfemia. Yo no lo acepto. Yo, como te digo, yo leí el catequismo. Yo investigué, estudié horas y horas lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Y sabes qué enseña? Que por medio de eso, de la misa, tomándolo, uno puede recibir perdón de pecados. Cito, y en la misa, los pecados veniales son perdonados. Pues ¿es bíblico esto? Tú tienes que decidir, ¿sigo a la Biblia o sigo a una religión? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 hasta 12. Dice, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa religión dice, no, esto puede quitar los pecados. Hay que poner tu fe en la sangre y en la copa y tienes perdón. Pero la Biblia dice, no, que nunca puede quitar. Esa sangre no es que salva. Entonces, ¿por qué mientan? ¿Por qué enseñan si esta no es la que salva, la que perdona? Seguimos leyendo. Y dice, pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, o un solo sacrificio, una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. Entonces es un sacrificio, no muchos sacrificios, un sacrificio por siempre. Entonces Jesús no quiere hacer otro sacrificio. Para enseñar que esta es enseñar lo que Él hizo no es suficiente. Qué horrible. Entonces es muy antibíblico enseñar que fe en la sangre en la copa es la que puede dar perdón. Es otro sacrificio. Uno que no puede salvar. Por esto, yo veo en la Biblia lo que es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero.
Y esto llamo yo creyente de la Biblia. Y yo creo en lo que la Biblia dice, no en lo que dicen los hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, hemos leído en Romanos 3:25, que dice, Cristo es nuestra propiciación por la fe en su sangre. Vamos a Colosenses 1:20. Fe en su sangre. ¿En la sangre en la copa? No según la Biblia. Vamos a Colosenses 1:20. Porque allí mire lo que dice. Colosenses 1:20 nos dice: y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo por él, digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Es la sangre de la cruz. Esta es la sangre en que debemos poner nuestra fe. No la sangre en una copa. ¿Ok? Muchos versículos que yo leí en inglés. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 hasta 28. Ahí leímos de Cristo, de cuando Él murió. La Biblia dice que Él entró en el lugar santo, versículo 24. Y que Él no es como los sumos sacerdotes aquí abajo. Él es el único sacerdote que hay hoy que puede darnos perdón. Dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez, en el fin del mundo, para el deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Una vez. ¿Eres tú un creyente de la Biblia? ¿O eres tú un creyente en el cristianismo falsa que mezcló esto con esto y quiere que pones tu fe en la copa y no en la cruz? Hebreos 12 habla de la sangre de rociadura. Y no me queda, porque me escape tiempo. No me queda tiempo explicarlo todo, pero la Biblia nos enseña que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él fue al cielo y Él puso su sangre allí en el altar en el cielo. Esta es la sangre ofrecida de mi sacerdote. Otro hombre ofreciendo otro sacrificio nunca puede quitar mis pecados, según la palabra de Dios, Hebreos 10 hasta 12. Entonces es una sangre falsa. Es una denominación falso. Es una religión falsísima. Y no debe ser seguido porque ellos quieren que pone tu fe en otro sacrificio. Y no en el único sacrificio que puede salvar. La Biblia dice que cuando somos salvos por fe, somos lavados en la sangre de Cristo. Revelación 1:5. Rápidamente leo Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, no sangre de la copa, sangre de la cruz, por él seremos salvos de la ira. Ahora versículo 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Cómo? ¿Por la copa? No. Por la fe en su sangre. Sangre de la cruz. No otra sangre, que ni es sangre, es vino. No la sangre de la copa. Es fe en la sangre de la cruz. Primero de Pedro, rápidamente, nos enseña que no es por tradición. Y la misa es nada más que tradición, no es bíblico. Toman versículos fuera de contexto para enseñar que uno debe poner su fe en lo que digamos es sangre y ni es en una copa, cuando esto ni puede salvar.
¿Qué dice primero de Pedro? Primero de Pedro capítulo 1 versículo 18 hasta 19. La Biblia dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, no es por oro ni plata. Muchas veces la copa que usan ellos es de oro y plata. Pero dice que somos redimidos por la sangre de Cristo. No por vuestra, ¿qué? No por vuestra tradición. Muchos hoy en día están confiando en la tradición de sus padres. Y esto es tradición de hombre. Pero como creyente de la Biblia, yo leo mi Biblia y yo digo, no. Yo no voy a confiar en la sangre en una copa que ni es sangre, es vino. Yo voy directamente al fuente, la sangre de Cristo. Y yo pongo mi fe en lo que Él hizo por mí. Y cuando yo lo hice, Él me salvó. Romanos 3:25 otra vez dice: al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Jesús es que salva y perdona, no un sacerdote. Su sacrificio, su sangre, no otro sacrificio y otra sangre. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Eres salvo? ¿En qué tienes tu fe? Espero que no eres satanista, confiando en sangre de ser humano. Espero que tú entiendes que no estamos bajo la ley hoy. No lo leí, pero en Romanos 10:4 la Biblia dice esas palabras. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo el que cree. No podemos sacrificar animales. Ya estamos en otro testamento. No podemos poner nuestra fe en esa sangre. Ni debemos meternos en una religión falsísima que quiere sustituir la sangre poderosa de Cristo en la cruz, la que perdona, a solo vino, a otra sangre. Es muy fea la enseñanza esa. Y hasta la Biblia dice que no puede salvar. Pero lastimosamente hay millones de personas en el mundo que están confiando en esa sangre. Cada semana van, dame la misa para perdonarme. Y ellos están equivocados. ¿Cómo llegamos al cielo? Solo por aceptar por la fe la sangre derramada en la cruz, la cual Cristo llevó al cielo para rociar ahí. Esa es la sangre que salva. Y es por fe en esa sangre. Porque es la única sangre que puede salvar, perdonar, expiar. Es el único sacrificio hecho una sola vez que tiene poder. Espero que eres salvo. Si no, pues te pido venir a Cristo y confiar en la sangre de Él en la cruz. Dejar de creer en otra cosa fulana. Hay que ver lo que la Biblia dice. Ser creyente de la Biblia, seguir lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice, no es por esa. Es por la sangre en la cruz. Y por fe en aquella sangre. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.